Neptuno ejerce una importante influencia en la psique colectiva que se manifiesta en las tendencias religiosas, políticas, artísticas de la época. En este libro, Liz Green estudia a fondo todos los temas relacionados con Neptuno: la confusión y la ambigüedad, el sacrificio y la redención, el pecado y la expiación, la imaginación y la inspiración, el misticismo y la fusión, la música y la poesía, el exilio y el olvido, y lo hace partiendo de una concienzuda investigación a lo largo de la historia en todas las esferas en las que Neptuno ejerce su poderosa influencia. La astrología tiene un símbolo planetario para describir todos los anhelos humanos, y ese símbolo es Neptuno. En este libro realmente enciclopédico, Liz Green nos habla del anhelo de redención, que puede ser una predisposición innata tan primordial e irresistible como el instinto de procreación. El anhelo de redención es el deseo de disolverse en las aguas, maternales o cósmicas, del tiempo previo al nacimiento, y está presente en todos los ámbitos de la vida humana, en la mitología, la religión, la psicología, la política, el arte, la moda. Este completísimo estudio de Neptuno se basa en las propias investigaciones y experiencias de Liz Green, tanto en el plano profesional como en el personal, y también en aportaciones tomadas del trabajo de otros investigadores, astrólogos o no, que han contribuido a ampliar nuestro conocimiento de este planeta. Incluye capítulos dedicados a la mitología y la psicología de Neptuno, al Neptuno esotérico y el Neptuno político, y a la estrecha relación de este planeta con el encanto y con el arte, sin olvidar, por supuesto, las descripciones de Neptuno en las casas, en aspecto con otros planetas, y en sinastría y cartas compuestas. El anhelo de redención es un daimon antiguo, extraño y con tantas cabezas como una hidra, que mora incluso dentro de las almas más terrenales y prosaicas. En ocasiones elocuente y otras veces mudo, la aspiración de este daimon es lograr la unión confusamente percibida con un otro inefable, que todo lo ve y todo lo ama, y en cuyo envolvente abrazo se puede encontrar el alivio definitivo de los ásperos límites de la condición mortal y del aterrador aislamiento de la individualidad, que aunque inconscientes, se encuentran en lo más hondo de toda vida. A pesar de que no adjudiquemos al otro ningún nombre divino, y orientemos en cambio nuestra devoción y nuestro anhelo hacia no reconocidos sustitutos como la humanidad, la familia, la naturaleza, el arte, el amor o el Estado, esta búsqueda es inconfundible y no se la puede tomar por ningún otro sentimiento más individualizado, como el deseo, la pasión, el amor o la admiración por una persona o cosa determinada. Las marcas distintivas del anhelo de redención son, en primer lugar, que es precisamente eso, un anhelo. En segundo lugar, que es compulsivo y absoluto y que a menudo choca violentamente con los valores individuales. Y finalmente, que su meta no es la relación, sino más bien la disolución. Hemos ido creando imágenes del otro desde que nuestros antepasados del Paleolítico empezaron a conjurar al caballo, el mamut y el bisonte mágicos, haciéndolos emerger de la pared en blanco de la caverna, y no solo como un medio de conseguir ayuda sobrenatural para la caza, sino también porque siempre hemos tenido necesidad de sentir que ahí fuera hay algo que nos resguarda de la transitoriedad y la insignificancia de una vida mortal. De todos los animales, el ser humano es el único que crea rituales y obras de arte con el designio específico de volver a conectarse con una fuente divina de la cual provenimos y a la cual, después de la muerte, podemos retornar. Freud especuló con la posibilidad de que una aspiración tan persistente al retorno sagrado sea una sublimación del anhelo incestuoso de la felicidad que brindaban el útero y el pecho, una sublimación expresada en símbolos que preservan la intensidad y la autenticidad del anhelo inconsciente, pero que consiguen eludir la vergüenza y la culpa abrumadoras que acechan a los infractores del antiguo tabú. Jung contempló la posibilidad de que el anhelo de redención fuera innato, es decir, una predisposición arquetípica tan primordial e irresistible como el instinto de procreación. La principal revelación de símbolos de transformación
Esa obra seminal que constituyó el anuncio del alejamiento junguiano del camino señalado por Freud, es que lo que nos impulsa a generar esas imágenes trascendentes de la redención no es la áspera moralidad del sensor interior, sino la psique inconsciente, que intenta transformar su propia condición instintiva, tan compulsiva y predestinada, por obra de la influencia mediadora de los símbolos que va creando. A los ojos de Jung, no es la sociedad ni el superyo, sino el alma, la responsable, en última instancia, de la transformación de la libido en bruto en una obra de arte religiosa, en el noble ideal humanitario, en la sobrecogedora dignidad del rito sagrado, en la profunda y cruelmente hermosa labor alquímica e iniciática de transformar en oro lo que hay de plomo en el ser humano. En otras palabras, lo que llamamos Dios es en realidad la naturaleza, esa naturaleza actónica que se describe en el concepto freudiano del ello y que intenta liberarse de su propia inercia, oscurecida por la muerte, escogiendo la vía de una evolución gradual, no solo en el ámbito de la forma, sino también en el de la expresión y de la conciencia. Y el instrumento de tal transformación es esa facultad que eternamente se nos escapa y nos esquiva, y a la que llamamos imaginación. Es posible que tanto Jung como Freud estén en lo cierto, aunque al principio parece que Jung se muestra más halagüeño para la motivación humana y ejerce mayor atracción sobre las personas con inclinaciones espirituales. Las manifestaciones del anhelo de redención tienen rasgos tanto de incesto como de trascendencia. Además, plantean un profundo dilema moral, ya que abarcan no solo nuestra multitud de intentos de experimentar y expresar lo eterno, sino también muchas de las formas más horrendas de adicción, locura y desintegración mental y física con que ha tenido que enfrentarse en nuestra época la medicina más bien que la religión. Ya no podemos seguir hablando en tono susurrante de la voz de Dios cuando la personalidad e incluso el cuerpo de alguien se desmoronan en pedazos ante los dictados de esa voz y pierden la capacidad de afrontar hasta las exigencias más elementales de la vida terrenal. ¿Cuándo un artista deja de ser una mera personalidad trágica o un loco para convertirse en un genio divinamente inspirado cuyos excesos toleramos porque su propio sufrimiento dignifica el nuestro? ¿Cuánto es el talento que hay que manifestar para que eso justifique, digamos, que alguien se corte una oreja como Van Gogh? ¿Cuándo hemos de pensar que un visionario deja de ser un lunático para convertirse en un santo? El criterio dependerá del número de siglos transcurridos entre la era de la fe y la era de la ciencia. ¿Qué diríamos hoy de las visiones claramente eróticas de San Antonio, que se parece de forma muy sospechosa a un esquizofrénico paranoide, o de los estigmas no menos eróticos de San Francisco, que fácilmente podría encontrar alojamiento en cualquier pabellón psiquiátrico con un diagnóstico de trastorno histérico de la personalidad? Hubo en su momento centenares de santos que con facilidad, si bien de forma póstuma, fueron reconocidos como tales por el común de los mortales, pese a que, a menudo, sus méritos no incluían otra cosa que una virginidad irreductible, un final horroroso y la alegación de un par de curaciones milagrosas obtenidas con un fragmento de tela o una astilla de hueso. El punto de vista colectivo sobre la realidad actualmente predominante ya no confía en los milagros. La virginidad irreductible inspira más bien perplejidad y lástima que respeto y reverencia. Un final horroroso está al alcance de cualquiera, y las exigencias impuestas a la canonización se han vuelto un poco más severas. ¿Qué es entonces este intenso anhelo que justifica cualquier sacrificio, este clamor eterno por alejarse del erial de la encarnación? ¿Es verdaderamente la clara voz del alma que se hace oír a través de los muros de la prisión de la materia? ¿O es quizás el desesperado mecanismo de defensa de nuestra frágil personalidad, estropeada y tenazmente infantilizada por unos padres incompetentes y limitados por su propia tendencia a la regresión, todo ello sumado a la mala disposición o a la incapacidad para asumir la difícil incursión en la jungla cotidiana de la vida y de la muerte? ¿Cómo podremos nosotros, en nuestra búsqueda incansable de mesías y gurús que puedan ayudarnos a abrazar lo inefable,
establecer la diferencia entre un líder bueno y un malo? De maneras muy diferentes, ambos emergieron en respuesta al clamor de un pueblo desesperado en su búsqueda de redención. Sin embargo, parece que este cuestionamiento genera resentimiento en los que creen que su corrección política o su espiritualidad más evolucionada los conducirá automáticamente a captar la diferencia, no solo entre un falso Mesías y uno auténtico, sino además entre los aspectos amorosos y destructores de su propia personalidad. He oído expresar a muchos astrólogos, sanadores y sacerdotes expresar el sentimiento de que la espiritualidad es algo aparte, que trasciende el dominio de la psicología y que no se debería estudiar ni denigrar con los burdos instrumentos de la indagación psicológica. Tampoco quienes muestran una inclinación ideológica están exentos de la convicción absoluta de que sus propias motivaciones se encuentran por encima de cualquier análisis psicológico, ya que ellos no piensan más que en el bienestar de la sociedad. Pero todo lo que experimenta un ser humano pertenece al ámbito de la psique y, por consiguiente, es algo psicológico, porque son el cuerpo, la mente, el corazón y el alma de una persona los que perciben e interpretan cualquier cosa a la que decidamos llamar realidad. Toda experiencia es subjetiva, porque el ser humano que la tiene es un individuo, y si nuestras convicciones políticas y espirituales son demasiado valiosas para permitirnos ser sinceros en lo tocante a nuestros motivos extremadamente humanos, preguntémonos qué queda en pie entre nosotros y la insensata destrucción física y psíquica de amantes, padres, hijos, cónyuges, amigos y hasta naciones enteras en nombre de la redención. La astrología tiene símbolos planetarios para describir todos los impulsos humanos, y el anhelo de redención es tan humano como los demás, y su símbolo es Neptuno, el dios romano de las profundidades del mar. Al igual que con Urano y Plutón, planetas desconocidos para los antiguos y que fueron descubiertos hace menos de 200 años, los astrólogos lo tienen difícil para explicar con precisión a las mentes escépticas cómo y por qué Neptuno recibió un nombre mitológico que describe de forma tan adecuada su significado simbólico. El anhelo de redención es el deseo de disolverse en las aguas, maternales, cósmicas o ambas, del tiempo anterior al nacimiento. Los astrónomos bautizaron al planeta antes de que los astrólogos iniciaran su labor de observar y registrar cómo se expresaba en el horóscopo. Es probable que dentro del marco de referencia causal del pensamiento científico moderno, sea imposible explicar el fenómeno que se oculta tras semejante simultaneidad. Para explicarlo, se necesita un marco de referencia diferente, e incluso tal vez un modo distinto de ver el mundo. Mi análisis de Neptuno en los capítulos siguientes se basa en mis propias investigaciones y experiencias, tanto en el nivel profesional como en el personal, y también en el trabajo de otros investigadores, astrólogos o no, que han contribuido a aumentar nuestros conocimientos sobre este planeta. Si se le hubiera dado el nombre de alguna otra deidad no acuática como Pan o Vulcano, yo habría llegado a la conclusión de que había sido erróneamente bautizado. Tal como son las cosas, el nombre está bastante bien, pero no es perfecto. Neptuno debería haber sido bautizado con el nombre de una diosa, y no un dios del mar. La fuente de la vida con que queremos fundirnos lleva un nombre masculino, pero se muestra con rostro femenino. El anhelo de redención es algo que, para decirlo con la palabra clave preferida por la astrología para referirse a Neptuno, induce a confusión. A veces aparece como una aspiración radiante orientada hacia aquello que nos une y nos abarca a todos. Otras veces se manifiesta como un aferramiento, triste y en ocasiones incluso paralizante, a la fantasía primaria de las aguas uterinas antes de que tuviera lugar el nacimiento, y por consiguiente antes de que surgieran el sufrimiento, la separación y la soledad. Para describirlo primero, la literatura religiosa cuenta con todo un lenguaje rico y conmovedor. Para describir lo segundo, la bibliografía psicoanalítica abunda en un lenguaje difícil y, en ocasiones, torpe. Ambas tienen algo valioso que aportar a nuestro entendimiento de Neptuno, y trataré de ello con mayor profundidad en los capítulos de este libro, que así lo requieran.
lo esencial de estos dos rostros aparentemente contradictorios de Neptuno es lo mismo. La diferencia reside en la forma en que se experimenta el anhelo de redención y en la medida en que puede ser incorporado a la realidad individual de modo tal que mejoren la vida en vez de destruirla. Muchos astrólogos se precipitan un poco al catalogar como espiritual a Neptuno. En las aguas neptunianas hay algunos habitantes verdaderamente espeluznantes, que hacen que a su lado Tiburón parezca un plato de arenque en escabeche, y a los que se suele restar importancia aludiéndolos con eufemismos tales como engaños y falsas creencias. De igual manera, a menudo hay un profundo significado en lo que convencionalmente se llama patología, adicción o locura, y es probable que el individuo que es presa de la forma peculiar de crisis nerviosa que genera Neptuno termine en última instancia por ver más y más lejos que el médico que lo trata. ¿Qué es un engaño? ¿Qué es una falsa creencia? ¿Quién engaña a quién y sobre qué? ¿Y dónde está, como bien podría preguntar cualquier neptuniano, el libro con las reglas que nos proporcionen una definición de la realidad tan inamovible que finalmente podamos saber con certeza si ese otro, que es el objeto de nuestro anhelo, solo es el opio de las masas, o si está vivo y a salvo en la gran unidad trascendente que llamamos vida, o si no es más que otra palabra para decir madre? Cualquier intento de entender a Neptuno nos impone la necesidad de descender por cursos de agua indirectos. Ninguna esfera del esfuerzo humano está desprovisto del anhelo de redención, y por consiguiente debemos estar preparados para estudiar no solo la psicología individual, sino también ámbitos como el mito, la política, la religión, la moda y las artes. En sus descripciones de Neptuno, la bibliografía astrológica tiende, con ciertas excepciones, a mostrarse curiosamente limitada, aunque el enorme cuerpo de escritos psicoanalíticos sobre la histeria, la ansiedad de la separación, la idealización, la identificación proyectiva, la fusión con un objeto, el masoquismo y el narcisismo primario, se ocupe casi exclusivamente de temas neptunianos. Es raro que en los textos astrológicos se presente a Neptuno como benéfico sin reservas. Por lo común, lo que se menciona es más bien el engaño, las falsas creencias y la adicción, además de la obligación y la renuncia kármicas. Pero estos términos son insuficientes si lo que queremos es ofrecer al cliente, al paciente o a nosotros mismos un auténtico atisbo interior. De hecho, puede que la persona que tiene a Venus o a la Luna en un aspecto difícil con Neptuno, o a este último en la casa 7, se incline hacia el engaño, las falsas creencias, la decepción y la renuncia en asuntos de amor. ¿Pero por qué? Si una persona como esta no puede afrontar los problemas que se ocultan tras su tendencia a envolver a su pareja en una bruma de idealización, y no está dispuesta a enfrentarse con su dolorosa necesidad de una autosuficiencia interior, no habrá una reflexión filosófica y espiritual que le impida repetir una y otra vez el modelo, sea en el nivel que fuere. Y, en vez de aceptar las apariencias, es preciso desafiar y cuestionar la extraña y desconcertante pasividad que en ocasiones lleva a una persona como esta a declarar que aquello debe de ser el karma y que, por lo tanto, toda esperanza de realización personal ha de ser sacrificada en aras de un propósito superior. También hay otras personas que se dejan devorar por los remolinos emocionales de Neptuno, y lo más frecuente es que se trate precisamente de la pareja, o de los hijos del neptuniano, que quizá no puedan darse el lujo de justificar su propia infelicidad, refugiándose en la creencia de que a los seres evolucionados se les exige que sufran más. El empobrecimiento de la definición astrológica es comprensible, porque nuestro daimon de 1000 cabezas es realmente proteico. Cambia de forma con tal rapidez que es difícil ver las conexiones que existen entre sus diversas manifestaciones. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, la relación entre la histeria, esa antigua dolencia que los griegos creían generada por un útero errante, y el mundo enigmático de los fenómenos ocultos, un tema que pocos psiquiatras, excepto aquellos excéntricos como Jung, que tenía al Sol en cuadratura con Neptuno, considerarían digno de una investigación seria? ¿O entre los tan buscados poderes psíquicos que tanto fascinan al explorador ingenuo del dominio espiritual,
y la adicción al alcohol y las drogas que degrada y destruye tantas vidas? ¿O entre la adicción y la experiencia cumbre oceánica descrita por la psicología transpersonal? ¿O entre la psicología transpersonal y las estrellas de cine? ¿O entre las estrellas de cine y los políticos de la izquierda radical? No es imposible formular conceptos claros sobre el significado de Neptuno como un impulso arquetípico que hay en el interior de la psique humana, ni tampoco relacionar este planeta con observaciones empíricas de pautas de comportamiento, visiones del mundo, complejos y sentimientos individuales y colectivos. Lo que es difícil es la antipática paradoja de siempre. Cuando se trata de un anhelo de lo transpersonal y hay que rendirle homenaje como tal, y cuando es una regresión infantil que es preciso encarar con un realismo compasivo, y cuando es ambas cosas. Quizás aquí resida la verdadera naturaleza del engaño neptuniano, dado el espectro de opuestos que al parecer simboliza Neptuno y que va desde los extremos de la desintegración física y psíquica hasta la luz de la revelación interior que transforma la vida. Es prácticamente imposible afirmar de modo terminante cuando una de estas manifestaciones se está haciendo pasar por la otra. Una sed espiritual muy profunda, pero no reconocida, puede disfrazarse como una adicción o como un desesperado retraimiento o evasión de la realidad, así como lo que suponemos y llamamos un alma iluminada, bien puede ser un aparente adulto con el narcisismo emocional de un bebé, que se defiende de la vida negándose a abandonar el país de nunca jamás. El padre, la madre, la pareja o el consejero que siempre se sacrifica puede terminar por revelarse finalmente como un pulpo devorador, así como el que nos parece un desecho humano, el ladrón, la prostituta, el drogadicto o el vagabundo, puede estar más impregnado de auténtica compasión humana que un ejército de médicos, psicólogos, asistentes sociales y políticos que proclaman en voz bien alta su amor por la humanidad, valiéndose de palabras y hechos aprobados por el colectivo. El dilema de Neptuno no reside en una falta de modelos psicológicos que podrían proporcionarnos un vocabulario con términos más ricos que engaño o falsa creencia, sino en la incertidumbre moral, a veces literalmente enloquecedora, que acompaña al anhelo de redención. Se podría disimular con una aparente bondad la insondable voracidad del niño aún sin formar que manotea contra las cerradas puertas del útero materno. O podría estar realmente en contacto con alguna realidad mayor que prive de sentido a nuestra condición de seres aparte, con lo que nuestras propias creaciones y acciones se verían suavemente agraciadas con el poder de curación de ese otro ámbito, aunque a menudo la persona no tenga conciencia del don que posee. Nunca se puede estar seguro, y menos aún de uno mismo. Cuanto más seguro esté uno de su propia impecabilidad, es cuando mayor es la probabilidad de equivocarse con Neptuno. Precisamente cuando la persona cree estar viviendo y expresando sin ninguna duda su amor, es cuando se pone más en evidencia el problema del complejo parental inconsciente. Y precisamente cuando está sufriendo la indignidad de la crisis nerviosa y la disolución, se acerca más a una luz extraña y difusa, la de una puerta mágica, que al abrirse da acceso a los secretos sagrados que, tal como los de Melusina, se desvanecen a la fría luz de lo que se suele definir como cordura. Siempre ha habido una conexión curiosamente flexible entre lo que llamamos locura y lo que llamamos unión con lo divino. Para los antiguos griegos, la locura era el hecho de estar poseído por una deidad. Para el cristiano medieval, era estar poseído por un demonio, lo cual solo es otra forma de decir lo mismo. Cuando el aborigen australiano emprende una peregrinación a pie por el desierto, según nuestra terminología psiquiátrica, sufre una locura temporal. Pero en su propio contexto, eso quiere decir que se ha convertido en uno con la tierra y los antepasados. También el chamán entra así en el trance extático que, visto a través de la lente de la conciencia racional, es en realidad un episodio psicótico. Neptuno puede simbolizar las manifestaciones supremas y más elevadas del amor, la gracia y la visión creativa de que son capaces los seres humanos en esos momentos en que el reconocimiento de la unidad esencial reemplaza a la terrenal ilusión de separación. Igualmente,
Neptuno puede encarnar los impulsos devoradores más desesperados y destructivos de que son capaces los seres humanos cuando no se han enfrentado con el miedo a la soledad y a la muerte. ¿Cuál es la verdad? Probablemente las dos cosas. Para muchas personas, el dominio de Neptuno puede ser un problema considerable porque constituye una especie de vaca sagrada que, según ellas, no debería estar sujeta a la misma inspección cuidadosa que se aplica a otras esferas de la experiencia humana. De ahí que deba yo arriesgarme a generar cierto antagonismo en esta clase de lectores al plantear cuestiones que afectan a la santidad del sacrificio y a la fascinación del altruismo y la generosidad. Con este cuestionamiento no se descubren monstruos, ni tampoco deidades intocables, sino solo seres humanos, que ya son de por sí bastante misteriosos, sin necesidad de confundir los términos. Pero es precisamente lo esencial de esta condición humana lo que es tan difícil de incluir en el mundo neptuniano, porque la humanidad tiene demasiado de aquello que los órficos llamaban lo titánico, es decir, la esencia de Saturno, que es a la vez el eterno enemigo de Neptuno y su eterno complemento. Por desgracia, las personas con mayores dotes imaginativas suelen ser también las que, al mismo tiempo que anhelan desesperadamente manifestar su potencial, sabotean con la mano izquierda lo que buscan con la derecha. Por lo tanto, suelen enredarse en una serie de infortunios materiales, enfermedades y sacrificios, tanto en el ámbito emocional como en el físico, sin llegar jamás a expresar en su plenitud la riqueza que albergan dentro de sí, porque, en algún nivel profundo y al parecer inaccesible, creen que ese sufrimiento habrá de purificarlas y volverlas más aceptables a los ojos de ese otro al que buscan. Aun reconociendo, como todos deberíamos hacer, que el sufrimiento y el sacrificio forman parte de la vida, tengo fuertes dudas con respecto a las formas en que se usa y abusa de tales términos y a lo que con frecuencia esconden. En interés de esas personas, he intentado describir de un modo más claro el mundo neptuniano. En el momento en que escribo esto, Neptuno se encuentra todavía en su prolongada conjunción con Urano. Aunque el momento exacto de la conjunción haya pasado, estos dos planetas seguirán moviéndose el uno dentro del orbe del otro durante un tiempo considerable. En el mundo astrológico es mucha y de gran calidad la investigación centrada en el significado de estos encuentros, tan poco frecuentes como profundamente importantes, de los planetas exteriores, y todos los que practicamos la astrología nos hemos encontrado con clientes cuya carta natal ha sido fuertemente movilizada por estos contactos, y como resultado de ello han experimentado importantes conmociones, tanto en el ámbito interno como en el externo. También las cartas de diversas naciones nos han proporcionado múltiples revelaciones relacionadas con cambios políticos y económicos, tales como la unificación de las dos Alemanias que ha tenido lugar durante esta conjunción. Todos sabemos que estamos en una época de conmoción y de crisis. De ahí que en estos momentos sea de particular importancia entender a Neptuno, ya que las necesidades, las defensas y los sentimientos neptunianos son ahora especialmente intensos y forman parte de la vida cotidiana de todo el mundo. El anhelo de redención es una experiencia humana fundamental, pero en algunas esferas de la sociedad parece como si el diluvio de las aguas neptunianas hubiera borrado totalmente cualquier capacidad de reconocer y asumir opciones y responsabilidades personales. Es posible entender muchos de nuestros problemas sociales más difíciles en este contexto, y comprenderlos puede contribuir a que el individuo sea más consciente de los motivos que se ocultan tras sus decisiones, compromisos y actos. Por esta razón, uno de los capítulos se titula El Neptuno político, ya que la política ha sido siempre uno de los ámbitos del esfuerzo humano en donde el anhelo de redención, aunque se lo haya llamado con otros nombres, se ha encontrado más auténticamente en su casa. El lector que no desee otra cosa que encontrar un recetario de interpretaciones de Neptuno en la carta natal puede pasar a la última sección del libro, donde hallará descripciones del planeta en las casas, en aspecto con otros planetas, en sinastría y en cartas compuestas. Sin embargo, el material de las secciones precedentes, incluyendo los capítulos dedicados a los mitos y temas religiosos relacionados con el tema y a la extraña historia del descubrimiento y la exploración del inconsciente,
me ha resultado inapreciable para entender a Neptuno. También tiene relación con el tema la influencia neptuniana en la psique colectiva, por mediación de las tendencias de la moda, de los cultos espirituales y religiosos y del arte. Sea cual sea la orientación particular de cada cual en el estudio y el trabajo astrológicos, el mejor medio para expresar el significado de este planeta es el mundo de las imágenes, y espero que esta visión interior estimule también en alguna medida al lector. Por eso he empezado allí donde empieza Neptuno, en los mitos de la creación a partir del agua, del paraíso perdido y recuperado, del diluvio y del milenio. Al principio me abstuve de intentar interpretar demasiado al pie de la letra todas estas imágenes, porque lo que activa la imaginación y hace que el tono afectivo y sentimental de Neptuno llegue en mayor medida a la comprensión consciente es más bien la explicación que la definición. Si bien esta es mi manera de trabajar con cualquier símbolo astrológico, resulta especialmente apropiada para Neptuno, que se escabulle de las palabras clave tal como se escurre el agua a través de un colador. Así, con una mano agarrando firmemente el libro de oraciones y la otra en el cochecito de bebé, podemos iniciar la persecución del esquivo Neptuno, empezando por esos productos espontáneos de la imaginación humana por medio de los cuales suele expresarse el inconsciente.